Muy buenos días, hermanos. Gloria a Dios por esta oportunidad de meditar nuevamente en su palabra, de ver un nuevo día, ante todo, de ver la gracia de Él al regalarnos esta oportunidad de poder acercarnos a Él nuevamente. Vamos a iniciar la lectura del capítulo 2 del Evangelio de Marcos, pero antes oremos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por esta oportunidad, oh Dios. Gracias por tu misericordia reflejada una vez más, Señor, en que podemos abrir nuestros ojos, podemos disfrutar de este día, Señor. Un día más para hacer tu voluntad, para vivir de acuerdo a tu palabra. Te pido que nos sigas guiando, Señor, que nos sigas ayudando a batallar contra nuestra carne, contra nuestro pecado. Guíanos, Señor, en el camino eterno, Señor, y permite que tu palabra pueda cumplir el efecto esperado en nosotros, que pueda instalarse en nuestros pensamientos, Señor, y pueda dirigir todas nuestras acciones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta escena profundamente conmovedora y altamente diciente en cuanto a la demostración de la deidad del Señor tiene lugar luego de la expulsión de los demonios de los gadarenos en la región de Gadara, y luego también de que de que lo hubiesen expulsado o echado de ese territorio. Gadara era una ciudad ubicada al norte de Israel, justo enfrente a su ciudad de residencia Capernaum. Aquí había llamado previamente a Pedro y su hermano Andrés, y a Juan y su hermano Jacobo, ambos hijos de Zebedeo. Recordemos que el Señor se traslada a Capernaum principalmente cuando oye que Juan el Bautista estaba preso, y también luego del milagro de las bodas de Caná, donde probablemente ya se encontraba con Felipe y con Natanael. Capernaum se convirtió, por así decirlo, en su centro de operaciones, el principio de su ministerio público, el lugar del cual el profeta Isaías dice: el pueblo asentado en tinieblas vería gran luz, y vería gran luz fruto de la predicación del Señor en ese lugar. El Señor, luego de estar en Gadara, regresa a Capernaum para continuar con su predicación en ese lugar. Nuestro Señor predicaba en las sinagogas, al aire libre, y en algunas ocasiones en las casas, como lo narra el texto que leímos.
El Evangelio de Marcos en este capítulo dice que una vez supieron que estaban en casa, las personas que ya probablemente habían oído de su fama fueron a verlo en el lugar donde estaba predicando. Recordemos que tan solo unos versículos antes él había sanado a un leproso, que pese al haberle encargado que no se lo dijese a nadie, éste lo hizo público, haciendo que su reconocimiento aumentara todavía más. El texto no enseña exactamente acerca de qué estaba predicando en ese lugar, pero sí se centra en lo que ocurre mientras predicaba en ese lugar. También debemos decir que el texto es claro al decirnos quiénes vinieron a escucharlos. Marcos no lo dice claramente, pero Lucas menciona que eran fariseos y doctores de la ley algunas de las personas que estaban en ese lugar escuchando la predicación del Señor. Personas que eran muy versadas en el conocimiento de la ley y de los profetas, muy rigurosos en la práctica de la ceremonialidad de la ley mosaica. Fue en este momento el que el Señor escogió para que un ejemplo de perseverancia, humildad y fe se convirtiera en una lección para nosotros y una de las primeras muestras de su divinidad frente a este grupo religioso. Analicemos primero algunas de las cualidades de este paralítico y de las personas que lo habían traído frente al Señor. Se dice que mientras predicaba fue traído una persona paralítica para ser sanada. Debido al tumulto que había en la casa en ese momento, estas personas no se desanimaron de su objetivo de encontrar al Maestro para poder recibir misericordia de él. Si bien es claro, entendemos que la misericordia de Dios es inmerecida y de pura gracia, no obstante, es especialmente otorgada a aquellos que no desmayan ni se rinden ante las adversidades cuando la están buscando. Ese paralítico del cual no es registrada mayor interacción o palabra alguna dicha, constituye un ejemplo para nosotros acerca de cómo se debe buscar al Señor con diligencia y no desmayar frente a los obstáculos. La verdadera vida en Cristo se evidencia de esta forma, en constancia y en persistencia en búsqueda del objetivo. La búsqueda diaria del favor de Dios demanda esto. El aparente ignorar de Dios, entre comillas, en algunas ocasiones, no es descuido ni falta de amor por parte de Él. Es el llamado a aferrarse más a Él y a depender de su misericordia más que de nosotros mismos. La vida de la fe nos impulsa a ser perseverantes en todo momento, tal como lo dice en Hebreos, donde nos exhorta que debemos correr con paciencia la carrera de la fe. Tengamos en cuenta que todo el que busca al Señor lo encontrará, así como este paralítico de Capernaum lo hizo. En contraste, el hombre de doble ánimo, como lo menciona Santiago, el que hoy desea una cosa y mañana otra, es inconstante en todos sus caminos y no prosperará. La emocionalidad es pasajera, no se mantiene en el tiempo, no produce frutos y está condenada a ser infructuosa. Lo segundo que podemos resaltar acerca de este paralítico es la humildad con la cual se acerca al Señor. Este paralítico que irrumpe en medio de la predicación del Señor no fue censurado en ningún momento, no fue reprendido. De hecho, el texto ni siquiera dice que el Señor se incomodó al ver todo lo que había hecho para que pudiese estar cara a cara frente al Señor. Rara vez el Señor reprende a los humildes y menos cuando estos lo buscan con tanta urgencia. Este paralítico llegó a Jesús sin nada que ofrecer, sin más prerrogativa que la invalidez que lo había acompañado por tantos años.
esperando que el Señor fuese movido a misericordia por él. Esto es exactamente la actitud con la cual deben hacerlo todos los que se acercan a él. El profeta Isaías habla que el Señor habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, que hace vivir a los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Mateo registra la respuesta llena de compasión que recibió este paralítico. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo capítulo 9, versículo 2. Lo que pudo ser el momento para hacerle ver su importunidad es el momento perfecto para que viera la gracia del Señor y cómo Él se detenía para atenderle. Difícilmente meditamos en la pobreza que caracterizó a este paralítico cuando se acercó al Señor para buscarle con insistencia. Mucho menos lo hacemos en la pobreza necesaria para ser aceptos al Señor y en la tal pobreza que es de agrado ante sus ojos. Recordemos que tiempo antes, en el Sermón del Monte, ya había enseñado que los ciudadanos del reino de los cielos deben ser pobres en espíritu, que eran personas que estaban sumidas en la bancarrota espiritual y que no había nada en ellos para mover a que Dios les fuese propicio. Este paralítico era una representación gráfica y vívida que encajaba perfectamente en esta descripción. Él vino en busca del favor de Dios y no solo recibió la sanidad que buscaba, sino el perdón de sus pecados, que era lo que más necesitaba en su vida. Lo tercero que vemos en este paralítico y en las personas que lo traían fue la fe que lo movió a ir a Cristo. El simple hecho de saber que Él podría sanarlo implicaba que creía firmemente en que Él era quien decía ser, a saber, el Mesías prometido, afirmado por las Escrituras. Esto de por sí ya era mucho más de lo que eran capaces de admitir los escribas y fariseos. Esto es un detalle importante, porque según las mismas palabras del Señor, solo alguien en quien Dios hubiese obrado soberanamente podía confesar al Mesías de esta manera. Este paralítico tenía la fe suficiente para creer o para ver lo que los fariseos no podían ver. Muchos quizás estaban en ese lugar por simple curiosidad o morbo, pero él lo hacía en un acto de genuina fe, es decir, creyó en Cristo para recibir su favor. Esa es la gran diferencia entre el curioso que simplemente quiere escuchar algo nuevo o aquel que le busca con fe. Si bien es cierto que para acercarse a Dios es necesaria la perseverancia y la humildad, por sobre todo se necesita fe, la misma fe que muchos en ese lugar no tenían como los fariseos, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. La otra escena digna de resaltar es la de los escribas y fariseos que cuestionaron al Señor luego de decirle a aquel individuo que sus pecados le eran perdonados. Notaremos que la fe del paralítico contrastaba en gran medida con la de estas personas. Mientras éste evidenciaba pobreza espiritual y dependencia, estos evidenciaban arrogancia y autosuficiencia. Sin embargo, el Señor tornó la situación en una manera de que su deidad pudiese ser vista. En el verso 7 leemos: ¿por qué habla así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aunque este pensamiento que se originó en sus corazones era cierto, ya que era acorde con el espíritu bíblico, al mismo tiempo reflejaba tal grado de dureza espiritual. Ellos no se equivocaban al decir que solo Dios podía perdonar pecados. En efecto, la Escritura lo asegura en más de una ocasión. El problema es que ellos insistían tercamente en que Cristo era blasfemo a expensas de los milagros, señales
y referencias proféticas que lo respaldaban. Esto agravaba la dureza de sus corazones. Solo alguien que tiene un grado de dureza semejante puede incluso llamar inicuo a Cristo, asociar su obra con la obra de Satanás y negar sus verdades de la fe enseñadas. Este era el pecado de los fariseos. Ellos conocían ampliamente la Escritura, pero estaban tan velados y ciegos que no vieron que la misma Escritura que defendían hablaban del Señor que tenían frente a sus narices, el Mesías que les había sido prometido desde antaño. Por eso, mi hermano, Lucas no pasa por alto el detalle de que entre ellos había doctores de la ley, personas muy versadas en la Escritura. Podemos conocer de igual modo la Escritura como lo hicieron estos individuos y al mismo tiempo vivir de espaldas a ella. Podemos ser doctores en ellas y al mismo tiempo ciegos a la luz divina, ya que el conocimiento doctrinal desligado de la convicción del Espíritu al final se convierte en hipocresía, en una mera actuación, en un mero exhibicionismo de piedad. Todo esto demuestra que la transformación interna del corazón es necesaria para comprender la realidad de las cosas espirituales. Los fariseos y doctores de la ley creían saberlo todo, pero Cristo estuvo ante ellos y no lo sabían, es más, lo asesinaron. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los principales de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Finalmente vemos cómo el Señor convierte el cuestionamiento de los escribas y fariseos en una demostración de su identidad. Leamos el verso 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Con el fin de ayudarles a disipar esa incredulidad, el Señor les propone un dilema simple. Se trata de que ellos, bajo su criterio, identificaran lo fácil y lo difícil a partir de las obras que podrían atribuirse a alguien que dijera ser divino. La respuesta lógica al dilema planteado es que lo difícil sería decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Si lo hace, confirmaría que en efecto era quien decía ser. Si no, es decir, si no se levantaba y andaba, quedaba claro que era un farsante. Por otro lado, lo fácil era decir, tus pecados te son perdonados, ya que era algo que no se podía comprobar experimentalmente. Era más bien algo de carácter interno y espiritual, invisible a la vista de cualquiera que quisiese verla. Justo lo que diría alguien para engañar. Ambas cosas, tanto el perdonar como el sanar, eran obras asociadas con Dios, solo que una era perceptible por medio de los sentidos, mientras que la otra no. Pero era la primera la que los fariseos en su argumento atribuían a Dios, es decir, el perdonar pecados. El desafío es simple. Si él podía hacerlo difícil, es decir, sanar, quedaba claro que también podía hacerlo fácil, es decir, perdonar, y por tanto era quien decía ser, es decir, el enviado de Dios. Su naturaleza era divina. Si lo vemos bien, era una demostración de su divinidad muy bien articulada, ya que tomaba el cuestionamiento y lo convertía en una prueba. Así que para ver lo que sucedió, leamos los 3 versos finales. Dice Marcos capítulo 10 al 12.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así que hermano, con el fin de probar su divinidad, convirtió su acusación, la acusación que hicieron contra él, en el argumento que demostraba que él era quien decía ser. A la vista de todos dejó ver su poder a tal punto que todos quedaron asombrados con lo que vieron, al punto de decir, nunca hemos visto tal cosa. Cristo no solo podía sanar, sino que podía perdonar pecados, la obra asociada a Dios que los escribas y fariseos trataron de cuestionar. Eventualmente notaremos que a medida que avanza el Evangelio, notaremos que el Señor dejará de dar estas demostraciones de su deidad a esta élite incrédula. El Señor solamente se limita a darle la señal de Jonás, es decir, de estar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, de estar 3 días y 3 noches en la muerte. Y esa sería la demostración definitiva que él daría de ser quien él decía ser. Lastimosamente, esto nos enseña que las pruebas y demostraciones nunca serán suficientes para aquel que no quiere ver, ya que cuando el corazón ha sido endurecido y se contenta con las apariencias y el aplauso de las personas, se ha privado a sí mismo del favor de Dios. Ningún milagro puede cambiar el corazón de las personas a menos que este sea el nuevo nacimiento. Y este fue el caso de los escribas y fariseos. Trataban de divisar y de entender las cosas espirituales a partir de un corazón de piedra. Al final del tiempo, como lo dice la Escritura, todos reconocerán la deidad del Señor, algunos para salvación y otros desafortunadamente para perdición, porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante él. Así que hermanos, a modo de conclusión, vemos un paralítico que sin decir una sola palabra nos da un ejemplo de cómo buscar a Cristo con fe, perseverancia y humildad y esperar su favor. No sabemos el nombre de este paralítico, no sabemos más de él en el Evangelio, pero la lección que nos da a nuestras vidas es una lección muy importante, una lección que no podemos perder de vista fácilmente. Y por otro lado, un ejemplo que no debemos imitar, el de la élite religiosa movida por su ego, que estaba cegada para ver que el que tenían enfrente era aquel del cual hablaba tanto las escrituras que leían. Dios nos ayude a imitar la humildad del paralítico y a contrarrestar, a hacer morir la dureza de esos escribas y fariseos. Son las 5:59 de la mañana, hermanos, vamos a orar. Señor, te doy gracias, oh Dios, gracias por tu bendita palabra, gracias porque nos has permitido meditar en ella, porque nos has permitido, Señor, que nuestro pensamiento pueda ser forjado por ella. Te pido que nos sigas ayudando en esta tarea de vivir, oh Dios, para agradarte, en esta tarea de llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Señor, de poder imitar la humildad de este paralítico, Señor, que te busquemos diariamente con humildad, con perseverancia y sobre todo con fe, oh Dios. Ayúdanos a imitar estas virtudes en nuestra vida de piedad, Señor, y guárdanos, Señor, del ejemplo de estos escribas y fariseos, Señor, que estaban ciegos, oh Dios, a la verdad de tu palabra. Guárdanos, Señor, porque entendemos que un corazón duro
un corazón como el que ellos tenían jamás será apto para contemplar las verdades espirituales. Ayúdanos cada día a hacer morir esa dureza de nuestros corazones. Ayúdanos cada día a hacer morir, oh Dios, el fariseísmo, la hipocresía de nuestra vida, el exhibicionismo, Señor. Y danos, Señor, un corazón humilde para ti, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.